Muy buenos días, este es su canal El Peatón Analítico. Bueno amigos, ayer nos quedamos en la cuestión, explicábamos el por qué pues la corrupción está enquistada en México. Nos quedamos en el capítulo de la Segunda Guerra Mundial, cuando pues México intervino, pero fíjense lo que son las cosas. El problema que ha tenido siempre el país México es que nuestras intervenciones, cuando es a nivel internacional, a nivel nacional, siempre ha sido a medias. Ahora yo les pregunto, con todo respeto, ¿qué cambió en la Segunda Guerra Mundial el mandar un escuadrón de aviones a bombardear unas islas en Japón que realmente pues ya estaban más que derrotadas? Entonces a final de cuentas pues se apoyó. Acuérdense que en la Segunda Guerra Mundial fue cuando realmente se planificó el esquema global como lo tenemos aquí, y Estados Unidos se consolidó como la primer superpotencia. Esto en primera porque pues la guerra no fue en su territorio. Acuérdense que todas las guerras que ha librado Estados Unidos siempre ha sido en territorios ajenos. Entonces en Europa pues ellos ni más ni menos, los que prestaron dinero a los países europeos invadidos pues fue Estados Unidos. En este caso la Unión Soviética lo que hizo pues acogió directamente a los países socialistas y pues económicamente se hizo cargo de ellos. Pero aquí la cuestión es de que, imagínense, firmamos un tratado de Bucareli en donde te limitan a no puedes hacer aviones, no puedes hacer barcos, no puedes hacer vehículos, no puedes hacer industria, no puedes comerciar con cualquier otro país. ¿Y qué es lo que realmente está sucediendo? Pues que nos atrasamos no nada más 100 años, sino estamos atrasados, yo creo, tecnológicamente, y ese es un motivo, yo creo, de otro programa, realmente ver cuántos años tecnológicamente estamos atrasados. La respuesta es, tenemos que medirlos por sectores, pero lo que sí es cierto es que ese tipo de decisiones pues se hicieron, las tomaron. Nosotros tenemos que ver en cuenta quién era el presidente en turno, y sobre todo, como venimos diciendo desde el principio en mis otros videos, de que este país fue fundado por masones. Entonces la mayor comunidad masónica de masones es Estados Unidos. El pueblo norteamericano, su cúpula del poder es masón. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esta Segunda Guerra Mundial? Porque es donde el grupo masón se consolida totalmente también en Europa. También lideró la independencia de los pueblos de América, en este caso de México, Centroamérica y Sudamérica, y también de Estados Unidos. Entonces, a partir de este momento, pues también es un momento histórico que ni siquiera no los ponen en los libros de texto, pero aquí es donde también perdimos mucho. Pero pues la política exterior, ¿qué le íbamos a pedir en ese entonces a un gobierno mexicano? Que fíjense lo que son las cosas. En la Segunda Guerra Mundial el mayor proveedor de materias primas y también de artículos para la industria militar era México. Entonces no aprovechamos, o dónde quedó ese boom de esa situación. Pues la respuesta es que pues en los bolsillos de los presidentes, ¿no? Bueno, ok, eres un productor y eres abastecedor del ejército y de la armada de la industria de Estados Unidos. Pues ¿qué caso tenía seguir pues en este caso seguir ese tratado de Bucareli, que ahorita lo niegan de que no existió? Pero sí, como no, sí existe. En internet busquen el tratado de Bucareli, hasta tiene portada.
Bueno, hablando de este tratado de Bucareli, ¿sabían ustedes que en el sexenio de Felipe Calderón, casi al inicio, se vencía ese tratado de Bucareli y secretamente lo firmó de nuevo Felipe Calderón con la finalidad de que lo apoyaran económicamente, logísticamente en su guerra contra el narcotráfico, que hoy sabemos que pues realmente sacó al ejército y a las Fuerzas Armadas a validar su candidatura que se robó, porque no ganó las elecciones en el 2006. Entonces, como le urgía al señor pues tener fuerza, entonces pues volvió a firmar esos tratados. Y hoy les traigo la noticia de que ese tratado pues no es reconocido por México, y simplemente pues también ya esa situación de que no podíamos producir barcos, no podíamos producir aviones de guerra, ni comerciales, ni vehículos, ni tecnología, equipos de electrónica, componentes, pues eso ya quedó en el pasado. Pero pues bueno, vamos paso por paso, pero nos vamos un poquito a la actualidad. Pues resulta que derivado del operativo fallido, que pues conforme van pasando los días se va aclarando pues quién es el que ordenó ese operativo y cómo lo hicieron. Pues la respuesta es que la DEA, Estados Unidos, fueron los responsables de llevar ese operativo, y sus estimaciones de inteligencia pues nunca fueron los correctos. Pero ¿cómo es que llegamos a este punto? Pues en el punto fue de que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, y pues ya Enrique Peña Nieto pues heredó totalmente todo el sistema. Pues antes había una provisión de que los agentes del FBI, de la DEA, del gobierno norteamericano, en primera, que ni estuvieran armados y que no podían intervenir en ningún asunto, ninguna investigación de México. Pues eso cambió totalmente con Vicente Fox, y Felipe Calderón, con su desesperación de legitimar su presidencia, que pues nunca lo pudo hacer, entonces les dio concesiones totalmente al gobierno norteamericano. Quiero decirles que en Reforma hay todo un edificio en el cual el gobierno norteamericano tiene todo tipo de aparatos de inteligencia. Antes pues se limitaban a las embajadas, consulados. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son territorios de ellos, al igual que nuestros consulados y nuestras embajadas en Estados Unidos. Pero entonces todo esto va tomando forma, va tomando sentido, de que pues todavía existían esos vicios de que las agencias norteamericanas dirigían totalmente todas las acciones en contra del narcotráfico y del crimen organizado. Y aquí viene otra pregunta forzosa. Entonces, el gobierno mexicano en la época de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto no realizaba inteligencia. Entonces todas las detenciones, todas las cuestiones en contra de los y también nos han impuesto, ¿no?, los capos de la droga y que la delincuencia organizada, pues provenía de trabajos del gobierno norteamericano. Imagínense, o sea, que teniendo nosotros una policía, teniendo fuerzas armadas, teniendo organismos de seguridad, tuvimos que totalmente atenernos a lo que decía el gobierno norteamericano. Pues yo pienso que pues totalmente ahí está la cuestión fallida, ¿no? Y muchas veces pues ni siquiera, ¿cómo se llama? Hacían trabajos pues tan buenos. Tal es el caso de este operativo de Culiacán, en donde pues se subestimó totalmente la fuerza de estos grupos. Y quiero decirles que hay un fenómeno
muy, muy peculiar, y precisamente vienen en estos estados donde se fomentó el cultivo a los enervantes. En este caso hablamos de la marihuana, la amapola, pero por parte del gobierno norteamericano, y el gobierno norteamericano pues recogía la cosecha y se suministraba a los soldados que combatieron en las diferentes guerras: Corea, Vietnam, Afganistán, Irak, las dos tormentas del desierto 1 y la 2, y pues inclusive en Siria, ¿no? Entonces, ¿hasta qué fecha? O sea, fíjense cómo somos. O sea, ahora sí que esa información pues queda en el aire, ¿no? ¿Hasta qué fecha? Bueno, ¿qué fecha inició este programa del gobierno norteamericano y en qué fecha terminó? Y pues muchas de las veces pues nos estamos dando cuenta que pues muchos o la mayoría de nuestros males pues provienen precisamente del gobierno norteamericano. Pero como comentábamos al principio de mi video de ayer, esto siempre ha sido propiciado porque hemos tenido presidentes que, en primera, pues para ser presidente en este país necesitas pertenecer a un grupo de poder. Un grupo de poder, en México hay 10 grupos de poderes, pero el mayor grupo de poder son los masones. Entonces, si no perteneces a este grupo, pues simplemente no vas a llegar a ningún cargo de elección popular. Y en este caso, como lo manejamos también en mis otros videos, o sea, ahora sí que quien apenas ve mi canal, pues les recuerdo que este es un canal que vemos la retrospectiva. O sea, porque no tiene caso, o sea, bueno, desde mi punto de vista, que querramos entender lo que está sucediendo en la actualidad en México, si no analizamos totalmente el pasado. Entonces tenemos que partir del pasado y nos vamos a responder muchas de las cosas de las cuales pues están sucediendo. Entonces, como lo repetía, ningún presidente de la República, si no es masón o no se convierte en masón, pues no puede llegar. Y en este caso la masonería pues es internacional. Ya platicábamos que existe un rito latinoamericano, que sus orígenes están en Venezuela. Tenemos los ritos ya mexicanos, pero los más grandes es el neoyorquino, el irlandés también. Entonces, pues como se pueden dar cuenta, pues nuestros presidentes y nuestro gobierno pues siempre obedecieron a los intereses de los masones. Y como el pueblo más grande que es masón es Estados Unidos, entonces totalmente todas las decisiones estuvieron supeditadas a los Estados Unidos. Entonces no podemos tampoco quitarnos el dedo del renglón, sino pues los invito a que pidan prestado $1, y en el dólar pues ahí viene la historia de Estados Unidos y hacia dónde quieren ir y en qué creen, y los símbolos masónicos. Aquí pues en México pues debe de tener los billetes de México algo también, alguna cuestión oculta, pues en este caso hacia la masonería. ¿Por qué? Porque hasta el 1 de diciembre de 2018 pues es el primer presidente, salvo uno que se me escapa por ahí, que no es masón. Pero a final de cuentas, ¿cómo puedes lidiar o cómo puedes componer un país que, digamos con las palabras, está pues dominado por los masones? Y en este caso los que siempre estuvieron olvidados es el territorio, lo que pertenece a México, nuestra extensión territorial, y la población mexicana, que pues a lo mejor voy a decir puede ser un poco más drástico y vamos a hacer un poquito de polémica, pero a final de cuentas debemos de conocer la realidad, ¿no? Imagínense si a todo el pueblo de México nos fuéramos masones, entonces la posibilidad de riqueza, la posibilidad de de estar en el poder se hubiera reducido muchísimo hacia este grupo de poder. Entonces
pues, ¿qué es lo que pasó? Pues toda la población de México pues es católica. En este caso ya está muy fuerte las otras religiones, los cristianos y los evangélicos, testigos de Jehová. Y ojo, los testigos de Jehová y también los mormones, pues también tienen su origen en la masonería. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos enfrentando como oposición, como mafia del poder? Pues el escenario que ahorita nos quieren hacer que creamos, ¿no? En este caso, y yo sí, o sea, soy más radical, pues en este caso los masones pues, crearon al PRI, crearon al PAN, crearon al PRD, a todos los partiditos. ¿Para qué? Para que pensáramos nosotros que realmente vivíamos en una democracia. Fíjense, criticábamos nosotros mucho más otros sistemas económicos, y con razón pues siempre los extranjeros pues decían, pues casi no nos decían, pero decían, pues tú qué criticas si ustedes están peor. Pero con la diferencia de que podíamos nosotros pues ir y regresar a nuestras casas, y pues el modelo que nos vendieron fue de que pues teníamos libertad, éramos libres viendo los programas televisivos, las telenovelas, el fútbol, los programas que producían de muy mala calidad. Y pues lo peor de todo, ¿no? O sea, nos retransmitían series que pues, ya habían pasado de moda en Estados Unidos, pero pues de alguna manera nos metían la espina de que pues esa era la sociedad que teníamos que seguir. Y entonces durante décadas, a partir de los 50, 40, nos esmeramos en este caso en seguir el modelo norteamericano, pero sin poder acceder a ese tipo de vida, ¿no? Entonces, qué crueldad, yo creo, ¿no? De que, pues, de alguna manera no perteneces a un país independiente, las personas que te gobiernan, pues, están supeditadas a los Estados Unidos, pero si se hubieran supeditado, pero de manera, pues, parcial, pues estaríamos mínimo como Puerto Rico, en donde tienen una asociación y en donde pues de alguna manera las agencias norteamericanas están instaladas y tienen más oportunidad de vida. Pero pues no, o sea, imagínense a quién no les convenía que pues México o el pueblo de México avanzara hacia esa situación. Ahorita pues no tendríamos la problemática de que pues nuestros migrantes pues fueran ilegales. Ahorita pues podrían perfectamente ir a trabajar y regresar como la gente, como el ser humano, como seres pensantes, a su patria, a su estado, e inyectar el dinero libremente. Pero no, esto realmente hay veces que decimos, bueno, ¿por qué Estados Unidos no nos da este trato? ¿Por qué no? La respuesta está en nuestros dirigentes que acumularon fortunas inmensas y que ni siquiera nos las podemos imaginar. Imagínense 209 años saqueándonos, robándose todos los recursos del erario público, adueñándose de terrenos, de hoteles, de empresas, de todo tipo de bienes del país. Y hoy en día, qué casualidad que son la cúpula de ese 4% de los más ricos de México, y que los apellidos pues son muy notables. Si no, vean las películas de los 50, de los 40, 60, 70, 80 todavía. Por ahí todavía está la frase de que, ay, pues es de buena familia, ¿no? Pues que eran muy ricos. Pues cómo no van a ser ricos si se robaron el presupuesto y se robaron todo del gobierno de México. Y pues lo más grave de todo esto es de que ahora que perdieron el poder, ahora tratan de convencer de nuevo a la gente. Y fíjense una cosa, el pueblo mexicano es el único pueblo que los pobres defienden a los ricos.
Imagínense qué gran incongruencia vivimos, pero a final de cuentas tenemos que despertar. Yo tampoco no les digo que pues, realmente pues lo que, así como están haciendo las cosas el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su gente, pues es a la perfección como lo quisiéramos que lo llevaran, pero en eso consiste esta cuarta transformación y esta revolución que estamos haciendo. El empezar a exigir, si algún funcionario no está haciendo bien su trabajo, pues definitivamente pedir su destitución y cambiar de estrategia. Hasta ahorita pues también tenemos que también exigir las consultas ciudadanas y precisamente con ese instrumento vamos a poder remover a los servidores públicos que no estén haciendo bien su trabajo. Y por qué no también, si el presidente a la luz de la población no está haciendo bien su trabajo, pues ya tenemos esa revocación del mandato, no nos tenemos que esperar 6 años a que pues nos devasten, se roben y totalmente 6 años perdidos de vida para quitar a un mal presidente. No, ahora son en 3 años. Y qué más quisiera que pues ni siquiera llegaran a los 3 años, ¿no? Que fuera cada año. ¿Por qué? Porque yo les aseguro que en sus trabajos, en sus escuelas, hasta si trabajan en un negocio o si son comerciantes independientes, pues si no funcionan las cosas, pues quiebras, te corren o simplemente te reprueban. ¿Por qué nosotros damos tantas concesiones al gobierno? Y en este caso, como lo manejábamos en mis otros videos también, las personas que tienen pensión, o sea, bueno, este es un tema que también vamos a tratar. Y pues en este caso, los únicos que tienen garantizado casi su vida de por vida, ¿quiénes creen que son? Son los militares y los marinos. Y en este caso, ese es un regalo que les da la pensión vitalicia el pueblo de México, y creo que eso lo estamos olvidando, que nosotros somos los que les estamos pagando su pensión. Y en este caso hay un fenómeno muy muy fuerte en el ámbito de la seguridad que también vamos a tener que tratar forzosamente. ¿Por qué? Porque en este caso las personas que se cobra por favor de la base, que se están encargando de la seguridad nacional, la seguridad pública de este país, precisamente son los militares. Y aquí hay una cuestión que no hemos visto y que realmente también, si hablamos de justicia social, justicia del pueblo, pues bueno, vamos a decirlo como son las cosas. Pues resulta que los militares se retiran y tienen acceso a una pensión vitalicia, tienen acceso al servicio de salud de por vida junto con sus familiares. Ok, yo no estoy en desacuerdo con esta situación, pero donde empieza la situación, donde empieza también parte de los problemas en la seguridad pública, y nadie ha tratado este tema, es que tenemos la tradición que los militares retirados son los encargados de la seguridad pública a nivel nacional, secretarios de seguridad pública a nivel municipal, estatal, federal. ¿Y qué creen? Están en los cargos y totalmente se supeditan a las Fuerzas Armadas sin serlo. Ya son retirados, pero piensan realmente que todos los puestos, todas las direcciones de mandos medios, pues tienen que ser ocupados por militares, ¿no? Pero aquí, ojo, aquí esto tenemos que analizarlo. ¿Por qué? Porque parte del fracaso de la seguridad pública a nivel nacional y también, ¿por qué no?, a seguridad interior, que también se creó, y nacional, viene de esta situación. Entonces, imagínense, tienen ellos su pensión. Sobre su pensión, pues ¿qué buscan? Pues seguir manteniendo el nivel de vida a como dé lugar, como lo tenían en el activo. ¿Y qué buscan? Pues
trabajar en cualquier dependencia en el área de seguridad, y ¿saben qué? En realidad, muchas ocasiones, no digo de la totalidad, pues nada más van a completar su gasto, a completar su nivel de vida, y el trabajo y la situación pues no hacen más por cambiarla, y en este caso le provocan un daño muy fuerte también a los esquemas de seguridad. ¿Por qué? Porque no dejan de pensar como soldados, como militares, que ya no lo son. O sea, esta es una situación, este es un problema que lo tenemos a nivel nacional. Y viene el término, fíjense lo que son las cosas. Ellos son militares y los civilones, los civiles. Y ahora le hago una pregunta a la población de México. Si de por sí nos discrimina nuestro gobierno, ahora hay otra discriminación hacia las personas que se dedican a la seguridad, llámense policías, agentes de seguridad privada. Entonces tenemos ni más ni menos que una clase privilegiada dentro de este México caótico, y que realmente, si queremos componer la cuestión de la seguridad nacional, tenemos que empezar a ver esta situación, porque realmente no es posible que el pueblo de México, aparte de que pues estuvimos abandonados, más aparte no tenemos opción a cambiar el esquema de seguridad o tener una verdadera seguridad pública o nacional. ¿Por qué? Porque estamos en manos de, pues en este caso de la milicia retirada, o en este caso ahorita ya también se dieron espacios a los militares activos. Y yo les hago una pregunta: un militar activo nunca deja de ser soldado, y por lo tanto sus decisiones están hechas hacia el gobierno y hacia cierta cúpula. Entonces, pues tenemos que hacer énfasis, tenemos que empezar a ver esta situación, porque realmente es algo que nos ha afectado, y sobre todo ahora, pues también estas personas también con esa preparación, pues están en las filas de los grupos, en este caso que se dedican a actividades que están consideradas por la legislación mexicana como ilícitas. Ojo, acuérdense que el sistema de justicia ya cambió y que es inocente todas las personas hasta que se demuestre lo contrario. Eso es parte de lo que hemos copiado también de un sistema jurídico norteamericano, para variar, pero ya es hora de que ya empecemos a ver y empezar a hacer esa situación, y también empezarles a hacer ver a estas personas, a estos militares retirados, que su pensión y lo que obtienen es un regalo del pueblo de México, y que el pueblo de México le quitan de sus impuestos, de lo que tuvieran que aportar para sus comunidades, para sus sueldos y de por vida. Entonces, estos militares retirados que están a cargo de la seguridad pública a nivel nacional, pues tienen que dar más de sí, y la verdad, tendríamos que empezar a tener un mecanismo para que el pueblo de México empiece a evaluar el desempeño de estas personas, o por lo menos también ver qué es lo que le aportan al país. No se vale de que nosotros seamos ciudadanos de tercera, cuarta, quinta, y la cúpula militar pues siempre sea privilegiada. Ok, dieron muchos años al gobierno, pero pues en este caso, si hay responsables del fracaso de la seguridad a nivel nacional, pues tenemos que empezar a voltear a ver a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque pues por ser unas Fuerzas Armadas supeditadas a las decisiones de los expresidentes y grupos masones. ¿Ustedes creen que no hay grupos masones dentro del ejército y de las Fuerzas Armadas? Pues por supuesto. Entonces,
todo esto del fracaso que tenemos como país pues es concertado, es algo que muchos los que están arriba salieron beneficiados, y como siempre los que salen perdiendo es el pueblo de México y México como territorio. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo. Soy el Peatón Analítico. Suscríbanse a mi canal, denle like a mis videos y aprieten la campanita para que cada vez que subo un video les llegue la notificación. Y acuérdense que la reflexión es: analicen esta situación de los militares retirados que dijimos y verán que ahí está la parte de la problemática de la seguridad nacional y de la inseguridad. ¿Por qué? Porque también tienen que ser sujetos a evaluación y de desempeño, y en este caso pues como la población común no tenemos una pensión de por vida, pues imagínense, vamos a ser siempre los segundones y vamos a mantener gente que no funciona. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos hasta el rato, hasta la próxima. Buenos días.